El sol del mediodía se colaba por las ventanas de la casa en Pretoria, iluminando el pequeño taller que Errol Musk había montado en el garaje. El sonido del destornillador rasgando la madera y el zumbido de una vieja máquina de soldar llenaban el aire. En una esquina, un niño de unos 9 años con cabello rubio desordenado y mirada inquieta observaba con atención cada movimiento de su padre. «Ven aquí, Ilan», dijo Errol, su voz grave y autoritaria, pero con un matiz de interés. Ilan dejó el libro que estaba leyendo, un manual básico de electrónica que había encontrado en la biblioteca local, y se acercó con cautela. «¿Qué estás haciendo, papá?», preguntó el niño, sus ojos claros brillando con curiosidad. «Estoy arreglando este generador. Lo encontré en un depósito y pensé que podríamos darle una segunda vida». «Mira esto», explicó Errol, señalando una pieza del motor. «Si entiendes cómo funcionan las cosas, puedes cambiarlas. El conocimiento es tu llave al mundo». Ilan asintió, mordiéndose el labio inferior mientras intentaba seguir las explicaciones de su padre. Errol no era un hombre de paciencia. Si notaba que Ilan no comprendía algo, su tono se volvía brusco, casi impaciente. Sin embargo, había algo en sus palabras que resonaba profundamente en el joven. Esa tarde, Errol le permitió a Ilan sujetar las herramientas y conectar cables bajo su supervisión. Cada error que cometía era recibido con un ceño fruncido, pero también con un consejo directo. «No te rindas solo porque algo no funciona a la primera. Intenta de nuevo, piensa diferente». A pesar de la frialdad que a menudo emanaba de Errol, también había momentos de asombrosa conexión. Una noche, mientras las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia, Errol llevó a Ilan al jardín y señaló las estrellas. «¿Ves eso allá? Es Júpiter. Algún día, alguien construirá una nave que pueda llegar hasta allí. ¿Por qué no tú?», dijo, su tono más reflexivo de lo habitual. Ilan, con la cabeza inclinada hacia el cielo, no pudo evitar imaginarlo. Aquel momento quedó grabado en su memoria, no como un simple consejo, sino como una promesa de que el mundo era más grande de lo que parecía y que el conocimiento podía ser el vehículo hacia cualquier destino. Sin embargo, incluso en los días más luminosos, había una sombra que se cernía sobre su padre. Aunque Errol parecía disfrutar enseñándole, había un aire de melancolía en su mirada, como si algo estuviera siempre fuera de su alcance. «¿Alguna vez has fallado, papá?», preguntó Ilan una tarde, mientras ambos ajustaban los tornillos de un pequeño motor eléctrico. Errol lo miró con una mezcla de sorpresa y orgullo. «He fallado más veces de las que puedas imaginar, pero el fracaso no importa tanto como lo que haces después». Ilan no entendió del todo esas palabras en ese momento, pero le parecieron importantes. Su padre era un hombre enigmático, con un carácter tan complejo como fascinante, y aunque su relación no estaba exenta de tensiones, esos primeros años sentaron las bases de la extraordinaria curiosidad que definiría al joven Musk en los años venideros. Esa noche, mientras el taller quedaba en silencio y las herramientas descansaban, Ilan se sentó junto a su cama con un destornillador que había tomado prestado. En su mente, las palabras de su padre seguían resonando: «El conocimiento es tu llave al mundo». La curiosidad ya había echado raíces, pero lo que Ilan aún no sabía era que aquel taller, aquellas estrellas y esas frases llenas de ambigüedad serían el preludio de secretos mucho más profundos. Los años transcurrieron, y con ellos, la relación entre Ilan y su padre comenzó a fracturarse como un puente que se agrieta bajo el peso de demasiadas tensiones. Si en su niñez Ilan veía a Errol como una figura casi mítica, capaz de desentrañar los misterios de las máquinas y del universo, la adolescencia comenzó a pintar una imagen mucho más compleja y dolorosa. En casa, los gritos eran frecuentes. Las discusiones entre Errol y Meye, la madre de Ilan, se hacían eco en las paredes como una tormenta constante. Errol, aunque brillante, tenía un temperamento severo que no perdonaba errores, y su carácter rígido no tardó en extenderse hacia sus hijos. Ilan, siempre más reservado que su hermano Kimball, a menudo se refugiaba en su mundo de libros y proyectos para evitar la ira de su padre. Una tarde, mientras Ilan trabajaba en un rudimentario circuito eléctrico en su habitación, la voz de Errol resonó desde el pasillo. «Ilan, ven aquí ahora mismo». El adolescente dejó su proyecto a regañadientes, consciente de que cualquier retraso solo empeoraría las cosas. Encontró a Errol en la sala de estar, con el ceño fruncido y una vieja revista en la mano. «¿Qué es esto?», preguntó Errol, señalando un artículo sobre computadoras que Ilan había recortado y dejado sobre la mesa. «¿Es sobre sistemas operativos? Quiero entender cómo funcionan», respondió Ilan, tratando de mantener la compostura. Errol lo miró fijamente durante un momento que pareció eterno. Luego, con una voz baja pero firme, dijo: «Es bueno que quieras aprender, pero no pierdas el tiempo con tonterías.
La teoría no te llevará a ningún lado si no haces algo útil con ella. Aunque las palabras no eran estrictamente un ataque, su tono mordaz dejaba claro que Errol tenía expectativas que Ilan no siempre cumplía. Esa mezcla de apoyo condicionado y crítica constante se convirtió en un patrón. Por un lado, Errol empujaba a Ilan a esforzarse más allá de sus límites. Por otro, su forma de comunicarse a menudo minaba la confianza del joven. A medida que Ilan crecía, también lo hacía su determinación de demostrar que era capaz de construir algo significativo. Sin embargo, la presión constante de su padre generaba tensiones internas. Había momentos en que Ilan sentía que nunca sería suficiente para Errol, que por más brillante que fuera, siempre sería juzgado bajo un estándar imposible. ¿Por qué siempre tienes que criticar todo lo que hago?, explotó Ilan una noche, tras otra discusión sobre un proyecto escolar que, según Errol, carecía de ambición. «Porque el mundo no será amable contigo», respondió Errol, su voz dura como el acero. «Si no aprendes a soportar la presión ahora, ¿cómo esperas hacer algo grande? Solo los débiles buscan elogios, los fuertes se hacen en el fuego de la crítica». Las palabras de Errol eran brutales, pero Ilan entendía que detrás de ellas había una especie de lógica torcida. No obstante, eso no hacía que fueran menos dolorosas. En esos años, comenzó a forjarse una ambición feroz en Ilan, impulsada tanto por el deseo de crear como por la necesidad de escapar de la sombra de su padre. A pesar de las dificultades, había momentos en que la relación mostraba destellos de algo más profundo. Como aquella tarde lluviosa, cuando Ilan estaba desarmando un motor viejo en el garaje. Errol entró en silencio, observándolo por un momento antes de acercarse. «¿Necesitas ayuda?», preguntó, sorprendentemente suave. Ilan levantó la vista, inseguro de cómo responder. «Creo que lo tengo bajo control, pero no estoy seguro de este conector». Errol se arrodilló junto a él, inspeccionando el trabajo. Durante la siguiente hora, ambos trabajaron en silencio y cuando finalmente lograron que el motor funcionara, un destello de orgullo cruzó el rostro de Errol. «Buen trabajo», dijo, apenas audible, antes de levantarse y regresar al interior de la casa. Fue un elogio pequeño, casi insignificante, pero para Ilan significó más de lo que estaba dispuesto a admitir. Sin embargo, esos momentos eran demasiado raros y la relación seguía deteriorándose con el tiempo. Cuando Meye dejó a Errol, llevándose a Ilan y sus hermanos con ella, el resentimiento hacia su padre comenzó a solidificarse. Años después, Ilan describiría a Errol como un hombre brillante, pero con un lado oscuro que lo hacía difícil de soportar. Lo que Ilan no sabía entonces era que la complejidad de su padre no era solo el resultado de un carácter severo, sino también de secretos que Errol guardaba celosamente. Secretos que, en el futuro, cambiarían la forma en que Ilan veía a su padre y a sí mismo. La distancia entre ellos crecía, pero las lecciones que Errol había inculcado en Ilan seguían ardiendo como brasas. A pesar de todo, esas enseñanzas serían la chispa que lo impulsaría a enfrentarse al mundo y a construir su propio legado. Sin embargo, la verdadera magnitud de esa influencia aún estaba por revelarse. La oficina de Elon Musk en SpaceX era un caos organizado, un reflejo de su mente perpetuamente activa. Planos de cohetes y diagramas de energía solar se amontonaban sobre el escritorio junto a maquetas a escala y un tablero de cristal cubierto con ecuaciones escritas a mano. Era un día típico en su mundo, reuniones frenéticas, decisiones cruciales y plazos imposibles. Sin embargo, aquel día no sería como los demás. La llamada llegó justo después del almuerzo. Elon, distraído, respondió mientras revisaba un documento técnico. «Señor Musk», dijo una voz femenina al otro lado de la línea. «Soy Geraldine Schwartz, abogada encargada de los asuntos patrimoniales de su padre. Lamento informarle que Errol Musk ha decidido vender la casa familiar en Pretoria. Durante la inspección previa, encontramos una caja con su nombre. Pensé que debería saberlo». Elon se quedó en silencio. La relación con su padre había sido casi inexistente durante años. Aunque no era una sorpresa escuchar sobre la venta de la casa, la mención de una caja etiquetada con su nombre le resultó intrigante. «Envíelo a mi oficina en Los Ángeles», dijo finalmente, cortando la llamada con un toque de impaciencia, como si quisiera descartar la conversación. Pero algo se agitó dentro de él, un sentimiento que no supo identificar. 3 días después, una caja de madera, desgastada por los años, llegó a la sede de SpaceX. Elon, solo en su oficina, la observó durante largos minutos antes de abrirla. Tenía una apariencia rudimentaria, construida con clavos oxidados y tablas astilladas. Era tan típica de su padre que Elon no pudo evitar un leve esbozo de sonrisa. «Siempre práctico, incluso para guardar secretos», murmuró mientras retiraba la tapa. Dentro encontró un revoltijo de objetos,
Cartas escritas a mano, fotografías descoloridas, hojas sueltas llenas de garabatos y un pequeño modelo de ingeniería que parecía incompleto. Cada artículo exhalaba una mezcla de nostalgia y melancolía, como si pertenecieran a un tiempo que Ilan había intentado olvidar. Tomó una de las cartas. La caligrafía era firme pero inclinada, una marca distintiva de su padre. Al abrirla, las primeras palabras lo dejaron sin aliento. Para Ilan, el hijo que quise que fuera más grande que yo. Se recostó en su silla, con los ojos clavados en el papel. Su mente giraba mientras leía. La carta describía con brutal honestidad los fracasos de Errol, proyectos de ingeniería que nunca despegaron, inversiones que lo dejaron al borde de la ruina, sueños que siempre parecían estar fuera de su alcance. Pero lo más impactante fue una confesión al final. Cuando te empujaba tan fuerte, no era porque quisiera que fallaras, era porque veía en ti lo que yo nunca fui capaz de ser. Quería que tuvieras lo que yo no podía alcanzar. Y cada vez que caías, sabía que te estabas volviendo más fuerte, pero no supe cómo decirte esto en vida. Ilan dejó la carta sobre el escritorio, sintiendo una mezcla de emociones, rabia, tristeza, pero también una inesperada comprensión. Tomó otra hoja, esta vez un boceto de un vehículo eléctrico que Errol había diseñado décadas antes. Aunque el concepto estaba desfasado para los estándares actuales, había una audacia en el diseño que le resultó extrañamente familiar. Entre los objetos, el pequeño modelo de ingeniería llamó su atención. Era un prototipo de una turbina de energía renovable, sin terminar, con piezas sueltas aún en la caja. Al lado, había una nota: esto es lo más cerca que estuve de construir algo significativo. Tal vez tú puedas terminar lo que yo no pude. Ilan no sabía qué era más desconcertante: el descubrimiento de los sueños frustrados de su padre o el hecho de que, de alguna manera, esos sueños habían encontrado una forma de transmitirse a través de él. Durante años había considerado a Errol como una figura sombría, un hombre cuya influencia era una mezcla de dolor y lecciones duras. Ahora, estaba frente a una faceta completamente diferente, oculta bajo capas de severidad y orgullo. Esa noche, Ilan se quedó en su oficina mucho después de que el último empleado se hubiera ido. Con las cartas esparcidas sobre la mesa, estudió cada boceto y modelo, intentando descifrar los pensamientos de su padre. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba pensando en el próximo lanzamiento de un cohete o en el futuro de Tesla. Estaba pensando en el hombre que lo había moldeado, para bien o para mal. Mientras observaba la maqueta incompleta, una idea comenzó a formarse en su mente. No se trataba solo de un proyecto fallido. Era un símbolo, una conexión entre dos generaciones de soñadores que habían seguido caminos diferentes pero compartían una misma ambición: cambiar el mundo. Ilan encendió su computadora y comenzó a trabajar. Pero esta vez no era para uno de sus propios proyectos, era para el legado de Errol Musk, un hombre que había vivido entre sombras y sueños no realizados. Y aunque las heridas del pasado no se habían curado por completo, Ilan sintió que, de alguna manera, estaba reconstruyendo algo más que una turbina incompleta. Estaba reconstruyendo una parte olvidada de su historia. La luz tenue del amanecer entraba por las ventanas de la oficina de Ilan mientras él revisaba los planos de la turbina de energía renovable que su padre había diseñado décadas atrás. Había pasado toda la noche redibujando los esquemas, reemplazando piezas obsoletas con tecnología moderna y ajustando cálculos. Pero no era solo un ejercicio de ingeniería. Era un intento de comprender a un hombre que durante años había sido un enigma. Mientras trazaba las líneas en la pantalla, no pudo evitar preguntarse cuántas noches habría pasado Errol en ese mismo estado, solo, con la mirada fija en una maqueta, luchando contra los límites de su propia visión. Ilan siempre había pensado en su padre como una figura rígida, incapaz de expresar emociones, pero ahora entendía que bajo esa máscara había un hombre atrapado entre sus sueños y sus fracasos. A medida que avanzaba, los recuerdos de su infancia comenzaron a fluir, pero esta vez con un matiz diferente. Recordó las tardes en el garaje, cuando Errol le enseñaba a arreglar motores, siempre con un tono crítico pero con una intensidad que ahora reconocía como pasión. Recordó las noches bajo las estrellas, cuando su padre le hablaba de los planetas y de un futuro que parecía inalcanzable. Y recordó también los momentos difíciles, los gritos, las críticas mordaces, y cómo esos instantes habían forjado en él una resistencia implacable. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Gwyneth Shotwell, presidenta de SpaceX, que lo miraba con una mezcla de curiosidad y preocupación. «¿No has dormido, verdad?», dijo ella mientras se acercaba. En sus manos llevaba una taza de café que dejó sobre el escritorio de Ilan. «Esto es nuevo. ¿Qué estás haciendo?». Ilan señaló el modelo 3D de la turbina en su pantalla. «Es un diseño de mi padre.
Lo encontré en una caja junto a algunas cartas que escribió. Nunca lo completó. Whitney arqueó una ceja. Había trabajado con Ilan durante años y sabía lo complicado que era el tema de su familia, especialmente cuando se trataba de Errol. ¿Por qué estás trabajando en esto? No parece tu estilo mirar atrás. Ilan se recostó en su silla y soltó un suspiro. No lo sé. Tal vez sea mi manera de cerrar un capítulo. O tal vez solo quiere entenderlo. Siempre pensé que me estaba empujando porque quería controlarme, pero ahora creo que estaba intentando darme algo que él no tuvo, una oportunidad real. Whitney asintió lentamente. Bueno, si alguien puede convertir esto en algo revolucionario, eres tú. Pero, ¿estás seguro de que es algo que quieres hacer por él o es algo que necesitas hacer por ti? Ilan no respondió de inmediato. Sus ojos se posaron en la maqueta física que había traído de la caja de Errol. Era rudimentaria, incluso torpe en su construcción, pero representaba algo más que una idea técnica. Representaba una conexión entre un padre y un hijo que siempre habían luchado por entenderse. Quizás sea ambas cosas, dijo finalmente, con un tono más suave de lo habitual. Siempre pensé que tenía que escapar de él para tener éxito, pero ahora me doy cuenta de que muchas de las cosas que soy, incluso las malas, vienen de él. No puedo cambiar eso, pero tal vez pueda reconciliarme con ello. Semanas después, Ilan presentó el diseño de la turbina a su equipo en Tesla. Lo bautizó como el Proyecto Errol, un nombre que sorprendió a todos los presentes. Durante la reunión, explicó el concepto con la misma pasión con la que hablaba de Marte o de energía solar, pero esta vez había algo más en su voz, una emoción genuina, casi vulnerable. Mi padre era un hombre complicado, comenzó, dirigiéndose al equipo reunido en la sala. No siempre estuvo de acuerdo con mis decisiones y yo tampoco entendí muchas de las suyas. Pero él me enseñó algo invaluable, a no rendirme, sin importar cuántas veces falles. Este proyecto es un homenaje a esa lección. El equipo, acostumbrado a la visión implacable y a veces distante de Ilan, quedó sorprendido por su sinceridad. El proyecto Errol se convirtió en un desafío personal para muchos, no solo porque era un concepto prometedor, sino porque representaba algo profundamente humano, la redención a través del trabajo y el legado. Un año después, Ilan se encontraba en Sudáfrica, en una conferencia sobre energías renovables donde se inauguraría la primera turbina basada en el diseño de su padre. Mientras caminaba por los terrenos del proyecto, sintió una mezcla de orgullo y melancolía. Había invitado a Errol al evento, pero no estaba seguro de que aceptara. Sin embargo, allí estaba. A lo lejos, vio a su padre, más viejo y encorvado que la última vez que lo había visto, pero con la misma mirada intensa de siempre. Errol se acercó con pasos lentos pero firmes y cuando estuvo frente a Ilan, hubo un momento de silencio pesado entre ambos. «No pensé que me invitarías», dijo Errol, rompiendo el hielo. Su voz era más baja, como si la edad hubiera suavizado su dureza. «No pensé que vendrías», respondió Ilan con una leve sonrisa. Luego señaló la turbina que giraba bajo el sol. «Es tu diseño. ¿Solo lo mejoramos un poco?» Errol observó el proyecto y por un instante sus ojos se llenaron de algo que Ilan nunca había visto antes, orgullo sincero. «Lo hiciste mejor de lo que yo podría haber imaginado», dijo finalmente, extendiendo la mano. Pero en lugar de estrecharla, Ilan lo abrazó, un gesto que tomó a ambos por sorpresa. No fue un abrazo largo ni sentimental, pero marcó un momento de reconciliación. En ese instante, Ilan entendió que no se trataba de borrar el pasado, sino de aceptar que incluso las relaciones más complicadas pueden tener momentos de redención. Y mientras el sol brillaba sobre el proyecto Errol, Ilan sintió algo que no había sentido en años: paz. Después de la inauguración, Ilan y Errol se sentaron en una pequeña sala adjunta al evento, lejos de los reflectores y las cámaras. Una botella de whisky sudafricano descansaba entre ellos, un recordatorio tácito de una tradición que Errol solía disfrutar en sus días de juventud. Aunque la relación entre ambos seguía cargada de cicatrices, el aire se sentía diferente. No era del todo cómodo, pero tampoco estaba lleno de reproches. Era un terreno nuevo para ambos. Errol giró lentamente su vaso, observando el líquido ámbar. «Sabes, nunca pensé que viviría para ver algo como esto. Esa turbina es más de lo que imaginé. Y tú, Ilan, eres más de lo que imaginé». Ilan no respondió de inmediato. Observó a su padre con una mezcla de escepticismo y curiosidad. Había escuchado esas palabras antes, pero nunca habían sonado tan genuinas. «Durante mucho tiempo, pensé que nunca te importó lo que hacía», dijo finalmente Ilan, su voz baja, casi como si hablara consigo mismo. «Pensé que solo querías controlarme, moldearme a tu imagen». Errol suspiró, un sonido pesado que parecía contener años de arrepentimiento. «No puedo negar que fui duro contigo.
Sí, cometí errores, más de los que puedo contar, pero siempre creí que, si sobrevivías a mi dureza, podrías lograr cualquier cosa. No sabía otra forma de enseñarte. Ilan se recostó en su silla, su mirada fija en el vaso en su mano. Hay días en que me pregunto si fue realmente necesario. Si hubiera llegado hasta aquí sin esa presión constante. Errol levantó la vista, sus ojos grises cargados de una honestidad que rara vez mostraba. Yo también me lo pregunto, pero, al final, no se trata de lo que hice bien o mal. Se trata de lo que tú hiciste con lo que te di. Y eso es completamente tuyo, no mío. El silencio que siguió fue pesado pero no incómodo. Era como si ambos estuvieran explorando un terreno emocional desconocido, dando pequeños pasos hacia algo que podría llamarse reconciliación. A la mañana siguiente, antes de que Ilan regresara a los Estados Unidos, Errol lo invitó a visitar la vieja casa familiar. Ilan aceptó con cierta reticencia, pero había algo en la propuesta que lo intrigaba. Cuando llegaron, la casa estaba vacía y despojada de muebles, pero los ecos del pasado permanecían en cada rincón. El garaje, donde Ilan había aprendido a soldar y arreglar motores, estaba casi intacto, con manchas de aceite en el suelo y marcas en la pared que narraban historias invisibles. «Recuerdo cuando trajiste aquel viejo generador aquí», dijo Ilan mientras pasaba la mano por una mesa de trabajo polvorienta. «Pensé que era una máquina mágica». Errol sonrió levemente. «¿Y tú querías desmontarlo antes de entender cómo funcionaba? Eso siempre fuiste tú, Ilan. Querías rehacer el mundo antes de comprenderlo». «Tal vez por eso terminé construyendo cosas que nadie entendía al principio», respondió Ilan con una sonrisa. «Supongo que heredé eso de ti». El comentario tomó a Errol por sorpresa. No esperaba un reconocimiento y mucho menos una conexión tan directa. Por primera vez, vio en Ilan no solo al hombre que había desafiado las probabilidades y conquistado industrias, sino también al niño curioso que alguna vez quiso arreglar el mundo con sus propias manos. De vuelta en Los Ángeles, Ilan comenzó a dedicar tiempo al desarrollo completo del proyecto Errol. Aunque no era el centro de sus operaciones, se convirtió en una especie de proyecto personal, algo que representaba más que una simple innovación tecnológica. Durante una entrevista en un foro de energías renovables, un periodista le preguntó sobre el nombre del proyecto. Ilan, conocido por su pragmatismo y su tendencia a evitar conversaciones emocionales, respondió con algo que dejó a todos sorprendidos. El proyecto Errol no es solo una turbina de energía renovable. Es un recordatorio de que incluso las relaciones más difíciles tienen valor. Mi padre fue un hombre complicado, lleno de contradicciones, pero también fue quien me enseñó a no rendirme nunca. Este proyecto es un tributo a esa lección. La declaración se volvió viral no solo por su honestidad, sino porque mostraba un lado de Elon Musk que rara vez se veía, un hombre dispuesto a aceptar la complejidad de sus raíces y a convertirlas en algo significativo. Meses después, Errol visitó a Elon en su residencia en Texas. Fue una visita breve, pero significativa. Mientras ambos miraban una transmisión en vivo del lanzamiento de un cohete de SpaceX, Errol rompió el silencio. ¿Sabes? Siempre creí que el cielo era el límite, pero tú demostraste que ni siquiera el cielo es un límite. Elon sonrió, un gesto pequeño pero sincero. Supongo que aprendí a mirar más allá de los límites porque tú siempre los desafiabas, incluso cuando fallabas. Errol asintió, y por primera vez en años no sintió la necesidad de justificarse ni de dar explicaciones. Había algo en esa conversación que se sentía como un cierre, como si ambos hubieran llegado a un punto de entendimiento mutuo. Cuando Errol partió al día siguiente, dejó un sobre la mesa de Elon. Dentro había una nota breve: «No puedo cambiar lo que fui, pero estoy orgulloso de lo que eres». Errol, Elon guardó la nota en un cajón, junto a las cartas y planos que había encontrado en la caja original. Sabía que, aunque el pasado nunca podría ser completamente reparado, había encontrado una manera de aceptar su lugar en su historia. Y así, el hombre que construía cohetes para llegar a Marte también aprendió a reconstruir los lazos con su propio origen, demostrando que incluso las relaciones más complejas pueden transformarse en algo hermoso si se les da una segunda oportunidad. Años después, mientras Elon Musk caminaba por el vasto campus de SpaceX en Boca Chica, Texas, se detuvo frente a una de las instalaciones más nuevas, un laboratorio de energía renovable que había sido bautizado como Centro Errol Musk para la Innovación. El edificio, con paredes cubiertas de paneles solares y un diseño aerodinámico, era una pieza central en la expansión de Tesla hacia la integración de soluciones energéticas globales. Dentro del laboratorio, un grupo de ingenieros y científicos trabajaba en proyectos avanzados inspirados en el proyecto Errol.
La turbina original había evolucionado y su tecnología ahora era parte de sistemas híbridos que suministraban energía limpia a comunidades de bajos recursos en África y otras regiones del mundo. Para Ilan, este era el tipo de impacto que definía su visión del futuro, no solo mirar hacia las estrellas, sino también resolver problemas aquí en la Tierra. Un día, mientras supervisaba un simulacro de colonización en Marte con su equipo de SpaceX, Ilan recibió una llamada inesperada de su hermano, Kimball. Aunque mantenían contacto regular, Kimball solía ser reservado cuando se trataba de asuntos familiares. Ilan, comenzó Kimball con tono suave, acabo de hablar con papá. Está más débil últimamente. Quería saber si has pensado en visitarlo. Ilan no respondió de inmediato. Aunque había alcanzado una tregua con su padre en los últimos años, todavía encontraba difícil lidiar con las emociones complejas que la relación evocaba. Tal vez sea el momento, dijo finalmente. Podría llevarle algo de lo que hemos logrado con el proyecto. Creo que le gustaría eso, respondió Kimball. Sabes que, a su manera, siempre ha estado orgulloso de ti. Un mes después, Ilan viajó a Sudáfrica. El país que había dejado hacía tanto tiempo le resultaba extraño, como si perteneciera a una vida que ya no era suya. Sin embargo, al llegar a la pequeña casa donde ahora vivía su padre, sintió una familiaridad que le recordó sus raíces. Errol lo esperaba en el porche, sentado en una silla de madera desgastada. Había envejecido significativamente, su cabello, completamente blanco, enmarcaba un rostro marcado por el tiempo, pero sus ojos seguían siendo agudos. Vaya, Ilan dijo con una sonrisa cansada, nunca pensé que vería al hombre más ocupado del mundo aquí. Supongo que incluso los hombres ocupados necesitan cerrar ciertos capítulos, respondió Ilan mientras se sentaba junto a él. Sacó una tableta de su bolso y la encendió. Quiero mostrarte algo. En la pantalla, Ilan reprodujo un vídeo que mostraba las instalaciones del centro Errol Musk y los avances que habían logrado con las turbinas de energía renovable. Mientras las imágenes pasaban, Errol observaba en silencio, sus manos temblorosas descansando en su regazo. ¿Es tu diseño, papá?, dijo Ilan. Bueno, una versión mejorada, pero la idea original sigue ahí. Ahora está ayudando a miles de personas a tener acceso a energía limpia. Errol parpadeó, sus ojos brillando con lágrimas que no trató de ocultar. Nunca pensé que algo que empecé pudiera llegar tan lejos, murmuró. Siempre supe que tú harías grandes cosas, pero nunca imaginé que tomarías algo mío para hacerlo. Ilan sonrió, una sonrisa tranquila que parecía contener años de emociones reprimidas. Siempre dijiste que el conocimiento es la llave al mundo. Lo que no dijiste es que las ideas también pueden trascender generaciones. Esa noche, Ilan y Errol compartieron una cena sencilla en la mesa de la cocina. Hablaron de todo, de la infancia de Ilan, de los errores de Errol y de los sueños que ambos habían perseguido de maneras diferentes. Por primera vez, no hubo recriminaciones ni tensiones, solo dos hombres compartiendo historias y encontrando una conexión que había tardado décadas en florecer. Cuando Ilan partió al día siguiente, Errol lo despidió en la puerta con un apretón de manos firme, pero esta vez acompañado de una mirada que decía más que las palabras. Gracias, Ilan dijo. Por todo. Ilan asintió. Gracias a ti, papá, por ser quien fuiste, incluso cuando no lo entendí. Mientras el auto se alejaba, Ilan sintió una paz que no había experimentado antes. Sabía que el tiempo con su padre era limitado, pero también sabía que habían aprovechado lo que quedaba para construir algo más duradero que cualquier máquina o empresa, una comprensión mutua, un legado compartido. Y así, mientras el sol sudafricano brillaba sobre los campos, Ilan miró por la ventana y pensó que, al final, había encontrado la manera de reconciliar las piezas rotas de su historia. La influencia de su padre, tanto en sus sombras como en su luz, había sido fundamental para llevarlo hasta donde estaba. Errol Musk había inspirado a Ilan de formas que ninguno de los dos entendió en su momento, pero ahora, finalmente, ambos habían hecho las paces con ello.